Mi nombre es Andrea Macías y junto con Hernán Galindo y Jorge Soto hablaremos de las obligaciones de los importadores. En la ley aduanera se encuentran las nociones de importador en dos numerales, el primero y el 52. El artículo primero nos dice que esta ley regula la entrada de mercancías al territorio nacional, los medios por los que se transportan, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este. El artículo 52 nos dice que cualquier persona que ingrese o extraiga mercancía al territorio mexicano está obligado al pago de impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de tanto regulaciones como restricciones no arancelarias que pudieran darse. La Federación, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, instituciones de beneficencia privada, sociedades cooperativas, todos estos están obligados a pagar los impuestos al comercio exterior conforme dice la ley, pero al mismo tiempo están obligados a pagar las cuotas compensatorias que se pudieran dar en los diferentes regímenes fiscales. Tratándose de mercancías sujetas a cuotas compensatorias, cuando se destinen a los regímenes señalados en el artículo 90, apartado B, fracción I, C, E y F de esta ley, y cuando no se esté obligado al pago de cuotas compensatorias, se deberá determinar el monto a pagar de las mismas de conformidad con lo previsto en esta ley. Es importante señalar que en esta ley se presume, y esto es a menos de que se demuestre lo contrario, que el ingreso o extracción de mercancías al territorio nacional se hace en primer lugar por el propietario, poseedor o tenedor de las mercancías, en segundo lugar por el remitente en exportación o el destinatario en importación y en tercer lugar el mandante por los actos que haya autorizado. Las principales obligaciones de los importadores y exportadores están identificadas en el artículo 59 de la ley aduanera, la cual nos dice que quienes importen mercancías deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por esta ley, con las siguientes. Número 1. El registro. Es importantísimo llevar los sistemas de control de inventarios de forma totalmente automatizada. Esto es para que en todo momento se mantenga el registro actualizado de las mercancías, además de que éstas deberán de estar a disposición de la autoridad aduanera. Y quienes introduzcan mercancías bajo los regímenes de importación temporal o depósito fiscal deberán llevar en forma automatizada el sistema de control de inventarios, así como se refiere lo que les acabo de decir. En caso de que se incumpla con lo que está establecido en la fracción referente al registro, se presumirá que las mercancías en posesión del contribuyente o las mercancías con las que se pretendía ingresar son de procedencia extranjera. Número 2. Comprobación. Es necesario obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen de la mercancía. Esto es porque existen mercancías que cuentan con preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que están establecidas en la ley de aduanas. Bueno, siguiendo con lo que mencionó mi compañero, quienes importen mercancías deberán también entregar a la agencia aduanal o a un agente aduanal una manifestación que permita determinar el valor en aduana de las mercancías que se quieren importar. Y todo esto se hará bajo protesta de decir la verdad. Bueno, el importador deberá conservar un documento digital de esta dicha manifestación y también deberá obtener la información, documentación y cualquier otro medio de prueba necesario para comprobar el valor declarado de estas mercancías. Bueno, en cuanto a los despachos aduaneros en los que intervenga una agencia aduanal o un agente aduanal, también se deberá entregar al SAT el documento que compruebe el encargo conferido a esta agencia o a este agente aduanal, y se deberá enviar una copia de este documento a la agencia o al agente para que éste lo archive, pudiendo expedirlo en una o más operaciones o, en su caso, en periodos determinados. Cuando esto suceda y sea encomendada a una agencia o un agente aduanal por el importador, en este caso solo la agencia aduanal o el agente aduanal encomendado podrá tener acceso al sistema electrónico aduanero a cargo de la autoridad. Esto pues para utilizar los datos del padrón de importadores.
si en caso de que el importador no encomiende a ninguna agencia aduanal o a ningún agente aduanal, pero estos actúen como consignatarios en una operación, se le dará facultad al administrador de la aduana para que en su estricta responsabilidad autorice esta operación. El exportador deberá proporcionar también el documento digital realizado cuando la autoridad aduanera lo requiera. En este caso se entregará la manifestación y todo documento de prueba necesaria que determine el valor de esta mercancía. También el importador quedará exento de esta obligación siempre y cuando utilice los medios electrónicos de seguridad para encomendar las operaciones de comercio exterior a la agencia aduanal o al agente aduanal en su caso. Bueno, también los importadores deberán estar inscritos en el padrón de importadores y en su caso el padrón de importadores de sectores específicos, dependiendo del sector, como lo dice su nombre. Y para estar inscritos en el padrón de importadores deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, deberán acreditar ante las autoridades aduaneras que están inscritos en el RFC y deberán cumplir con los demás requisitos que establezca el reglamento y el SAT mediante las reglas emitidas. Bueno, por último, los importadores deberán formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos, avisos consolidados o documentos aduaneros que reciba o que emita. Este expediente debe contener el pedimento en el formato en el que se transmitió, junto con sus anexos y acuses electrónicos. Todo lo mencionado en el artículo 59 no se aplicará a importaciones efectuadas por pasajeros, por empresas de paquetería y mensajería y por mercancías enviadas vía postal. El artículo 59, sección A, nos dice que quienes introduzcan mercancías al territorio nacional para ser destinadas a un régimen aduanero tienen la obligación de presentar un documento electrónico ante las autoridades aduaneras, el cual debe incluir la información relativa a su valor y, en su caso, demás datos relativos con su comercialización. El artículo 59, sección B, nos habla sobre las obligaciones de los importadores cuando no existe la intervención de una agencia o agente aduanal. Este artículo está dividido en 8 fracciones. En la fracción 1 se pide solicitar ante el SAT un número de autorización para poder transmitir pedimentos a través del sistema electrónico aduanero. En la fracción 2 pide transmitir al sistema electrónico aduanero la información estadística de los pedimentos en tiempo y forma según las reglas del SAT. En la fracción 3 se pide realizar los actos correspondientes en el despacho de las mercancías, empleando el medio tecnológico de identificación que corresponda. En la fracción 4 dice que se debe contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico, conforme las reglas que emite la Secretaría. En la fracción 5 se pide utilizar los candados oficiales o electrónicos en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías. También pide evitar que los candados fiscales se utilicen en contenedores cuyo despacho no ha sido realizado. En la fracción 6 pide anotar en el pedimento el acuse correspondiente en los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias, cuyo cumplimiento se realice mediante documento electrónico o digital. En la fracción 7 dice que se debe declarar, bajo protesta de decir la verdad, la naturaleza y características de las mercancías y los demás datos relativos a la operación de comercio exterior en las formas oficiales en que se requieran. Y por último, en la fracción 8 pide aceptar las visitas que ordenen las autoridades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones o para investigaciones determinadas.